Le damos la bienvenida a Fabrizio Valdivieso, que tiene muchos sombreros. Fabrizio, cuéntanos acerca de tus diferentes sombreros y con cuál vienes ahora. Bueno, tú sabes que soy arqueólogo, tengo especializaciones en patrimonio cultural, pero también soy artista, soy escritor, bueno, soy un poco de todo, ¿verdad? En esta ocasión he aprovechado para poder hacerle una atenta invitación a lo que va a ser una exposición bastante interesante relacionada al centro histórico de nuestra ciudad de San Salvador, la cual va a tener lugar en la casona del centro comercial Galerías entre las fechas 3 de julio y 28 del mismo mes. No se lo pueden perder, se trata de una interesante exposición educativa en donde tendré arte de mi autoría, también reforzadas con fotografías del centro histórico y jornadas culturales que se van a estar dando dentro del marco de esta exposición. El tema del centro histórico, y no vamos a entrar como en muchas aristas que pudiéramos entrar, pero no de ahora, pero de siempre, ha sido como un tema un poco álgido en el sentido que, bueno, nuestro centro ha sufrido tantas transformaciones y nosotros vemos a Europa y quisiéramos pensar en Europa y que visitamos las ciudades y bueno, esas ciudades se mantienen y te están contando la parte histórica de las ciudades que vienen de la Edad Media o lo que sea, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros puede ser frustrante para un arqueólogo todo lo que pasa, pero la realidad es que hay terremotos, hay guerras, hay tantos acontecimientos. El centro histórico de nuestra ciudad es una joya con lo que ha quedado a través de su historia. Más bien, cada cuadra, cada parte del centro histórico es un escenario lleno de historia. Han pasado terremotos, efectivamente, ha pasado la guerra por ahí, la pugna social. Yo vengo interesado en el centro histórico, he hecho excavaciones en el Palacio Nacional, en el Coro Nacional y en otros lugares también practicando la arqueología urbana, y he combinado esto con mi vocación artística para tratar de transmitir lo que es la historia de una manera entretenida. Aquí estamos hablando de una conexión entre lo que es la historia del centro y la creatividad, ¿verdad? Es tratar de llevar la historia a un contexto, quizás al contexto de las artes, al nivel de las artes, ¿verdad? Es una otra manera de poder entender lo que es nuestra ciudad capital. No solo eso, sino que también la belleza de lo que es la historia, ¿no? La historia puede contarse de maneras bien singulares, no solamente en una conferencia explicando lo que es historia, sino que a través de la parte visual tratar de compartir. Eso es lo que estamos tratando de hacer con Blueprinted Education, que es los organizadores junto con Centro Comercial Galerías. Tratar de compartir a través de un pequeño museo de historia que va a durar durante este lapsus y a la vez galería de arte, ¿no? Con todas las personas que están interesadas en conocer sobre este legado. Como tú bien lo dices, vemos los centros de las ciudades europeas, ¿verdad? En otras partes y todo. Bueno, esta exposición se concentra en lo que son los años entre 1910 y 1930, que fue una época de bastante bonanza arquitectónica en el centro de San Salvador. Yo lo comparo con una mesa en donde existe un manjar de diferentes platos, ¿verdad? En forma arquitectónica, el centro histórico es un manjar con diferentes arquitecturas. Es una mesa con un manjar de diferentes platos venidos de diferentes partes del mundo, cocineros chinos, comida griega. Tú comes todo y todo te gusta, ¿no? Aquí en el centro histórico estamos viendo un espacio lleno de arquitecturas que se justaponen unas con otras y los disfrutamos de manera visual. Eso es lo que tratamos de hacer. En el pasado, yo desde muy pequeño iba al centro. Recuerdo haber viví en Estados Unidos, si queremos hablar un poquito de mis antecedentes, por este interés en el centro histórico de nuestra ciudad. Viví en Estados Unidos, visité San Francisco, visité Los Ángeles, viví en Los Ángeles. Cuando regresé al país, regresé yo pequeño, en una época de guerra previo al terremoto de 1986, y yo recuerdo, yo contaba edificios, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos arriba de los 4 pisos? Y de hecho, mi mamá me guardó algunos dibujos sobre que yo hice. Me gustaba dibujar ciudades y dibujaba el centro histórico con aquella visión de una ciudad vertical, pero ahí metía yo la catedral, metía el edificio del ICE. Para ese año fue el terremoto del 86, sasa plomo la ciudad, ¿verdad? Y
a mí me dolió mucho, ¿verdad? Ver tu ciudad, tu país en aquella situación, y poco a poco así fue creciendo. En otros núcleos urbanos, en otras partes fuera del centro histórico, se fue abandonando aquello. La ciudad el centro histórico estaba, en aquel tiempo le decíamos el centro, estaba completamente lleno de grafitis de la pugna, del conflicto que se daba en la época de los 80s, ¿verdad? Se contaban masacres que habían sucedido años previos. Entonces veía aquel centro y no sé, siempre le encontraba alguna magia detrás de todo lo que se estaba viendo. Había sido tomado por las ventas callejeras, ¿verdad? Pero ahí estaba, había historia ahí, había cultura ahí, había mucho. Ahorita, en este momento que está en boga la revitalización del centro histórico, viene bien conocer, y se ha puesto prácticamente al desnudo, digámoslo de esa manera, lo que son las calles de nuestro centro. Y esto ha motivado mucho para que esta colección de arte, que yo la vengo realizando desde hace ya varios años, y mi carrera, mi profesión como experto en cultura y desarrollo social basado en cultura, pueda yo transmitir de manera educativa un arte que tiene muchas técnicas que podemos también compartir. Fabricio, ¿por qué te has centrado en este periodo de tiempo? Es la época en que grandes arquitectos, diseñadores fueron traídos al país, ¿verdad? Ferracuti y la construcción de lo que es el segundo Palacio Nacional, el segundo Teatro Nacional. Bueno, existía ya la Universidad Nacional, ¿verdad? Las plazas, ¿verdad? Cuando estuvo aquí Francisco Durini, elaborando los monumentos de los próceres, el monumento a Francisco Morazán, todos esos escenarios surgieron en esas épocas, cosas que vemos una ciudad, como lo dice el tema de la exposición, ¿verdad? Centro histórico, forma y tiempo. Es una ciudad paralizada en su tiempo, aunque ahorita con nueva tecnología urbana, pero está perdida en su tiempo, de manera muy bella. Está paralizado. Es una forma en que, a pesar de todo lo que sucedió en el centro, en su historia reciente, se logró conservar, se lo logró mantener, y creo que tenemos un compromiso todos de seguirlo manteniendo. Sí, ya no está el tranvía, ya no están los modelos T que se suelen ver, ya no sale la gente caminando con sombrero, ¿verdad? Como lo vemos en la fotografía, la gente de sombrero y aquellos trajes de las mujeres elegantes caminando por esas plazas. Ahora nos vestimos a la época del siglo XXI, pero con los edificios que están ahí, hablando de una época que realmente que existió. Y quizás nos recuerda, ¿verdad? Nos lleva atrás hacia nuestros abuelos y nos hace fantasear a nosotros en esos momentos. Bueno, hay algunos edificios, por ejemplo, me parece que era el edificio Bow, pero unos diseños de Art Deco increíbles. ¿Cómo es que vienen esas modas a nuestro país? Pues bueno, algunos vienen por la situación política del país y las relaciones tenidas con otros países, ¿verdad? La bonanza del café también, que también sus comerciantes ven en aquellos países algo que quieren emular también en nuestro país, en aquellas ciudades. Ellos dan el ingreso también o la apertura para que arquitectos estudiados afuera, porque hay arquitectos locales también, arquitectos salvadoreños y arquitectos de afuera, realizaran, edificaran y diseñaran estos que son considerados ya monumentos de nuestro país. Vemos también cómo ellos están interesados en encaminar una nación hacia la modernización, hacia el desarrollo en aquella época. Sentimos que estábamos bastante adelantados, nuestros abuelos estaban bastante adelantados en su momento sobre lo que era la visión de una ciudad ordenada, de una ciudad con arquitectura donde la visibilidad, ¿verdad?, sea armoniosa con todos, ¿verdad? Vemos bastantes árboles en el centro histórico en los años 20, en los años 30. Vemos, ya ingresaba aquella novedad de la electricidad, las calles se empezaban a asfaltar. Vemos algo que el salvadoreño corriente, normal de aquella época no solía ver. Y luego comenzó a multiplicarse en las ciudades de San Miguel, en las ciudades de Santa Ana, en Aguachapán. Comenzó todo a surgir por un lado, por el otro. La llegada de la nueva tecnología de comunicaciones, todo esto lo vemos en esas 3 décadas, ¿verdad?, tan importantes para nuestra nación. Fabricio, ¿cómo nos vas a regresar en el tiempo en tu exposición? Yo me valgo mucho de diferentes técnicas, ¿verdad?, dentro del arte.
En algunas imágenes ocupo el arte digital, hay pintura a mano, pero de manera digital, o sea, con pinceles digitales. En otras obras utilizo lo que son cortados en acrílico, modelado, ¿verdad? Tridimensionales. Ocupo madera, ocupo pintura acrílica, la pintura normal, acrílica, ocupo spray. O sea, son técnicas muy mixtas, muy variadas, tratando de llevar un sentimiento, como lo es cualquier arte, hacia el que lo observa, ¿verdad? Y al mismo tiempo se describe lo que hay en la obra. Así como lo hace un museo, hay van a ver en esta exposición cedularios explicativos sobre la trayectoria del centro. Uno va a estar en un museo prácticamente, pero solamente que es con arte bastante particular. Estoy seguro que algunos no han visto nunca lo que se va a presentar ahí. Por eso es interesante que puedan otros artistas llegar y quizás observar y aprender un poco también de lo que se puede hacer, ¿verdad? Finalmente, Fabricio, bueno, yo tengo algo tuyo en mi casa y recreo esos portales del centro, increíble en tu técnica de blueprinted. ¿Va a haber posibilidad que las personas puedan tener algunas de estas imágenes? Claro que sí, se pueden poner si ellos están interesados en alguna imagen o en alguna de las obras, podrán ponerse en contacto con Blueprinted Education y podemos hablar sobre su comercialización si lo desean, ¿verdad? Pero por el momento la exposición es una muestra, ¿verdad? De querer compartir con todos los salvadoreños lo bello que es nuestra ciudad, lo bello que ha sido su historia, ¿verdad? Una historia que no debe de olvidarse y una historia que debe de seguirse manteniendo, ¿no? Y transmitirse. Y quizás aquí damos un ejemplo con esta exposición. No solamente en el lado de historia, podrían recrearse otro tipo de carreras, de ciencias, por ejemplo, en biología. Podríamos hacer un museo de biología aplicando arte, también explicar la biología en el arte, en cuestiones educativas. Eso es lo que trata la propuesta educativa de Blueprinted Education, llevar la educación y la cultura a otros niveles, ¿no? Y finalmente, ¿pudieras hacernos una invitación? Claro, todos están invitados. La apertura se va a dar el miércoles 3 de julio a las 5:30 p.m. En la casona de galerías. Pueden visitar la página de Blueprinted Education. Estamos en el fanpage de Facebook, ¿verdad? O si no, me mandan un mensaje a WhatsApp, es el 7970-1414, para poder hacerles una reservación, porque hay cupo limitado sobre las personas que quieran asistir a la apertura. Así que con todo gusto sean bienvenidos y ahí podemos hablar más a detalle sobre cada una de las obras y sobre el guión de la presentación de la exposición del Museo Educativo y Arte. Gracias por tu visita e invitación, Fabricio. Gracias a ti.